que verdaderamente Jesús era el hombre de la inspiración. Y espero que el Señor te inspire en una cosa que vivía su diario vivir. ¿Lo tienen todo? Mateo 26, del versículo 36 al 46. Los que están en su casa también lo pueden seguir. A los que están aquí lo pueden seguir. Para que el Señor lo lleve un solo espíritu. Mire, antes de llevar la prédica, que va a ser 10 minutos, aquí. 10 minutos nomás te voy a... Pero vamos a ponernos una adoración que te inspira, que le abre tu corazón a Dios. Yo sé que esta música te va a ministrar. Solo adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a mí. Adóralo. Dios te adoro. Se siente la unción. Sopla Dios al contacto con tu cuerpo. Dentro hay lugar más santo a través del Cordero de Dios. Santo ahora. Hay un aceite de Jehová cayendo y te va fortaleciendo. Te amo a ti. Para en esta hora los cielos se abran, Dios del cielo, y atrae a Barras a los ministerios de los ángeles con gente de a caballo, gente de guerra, gente con espada, Señor, sacándola para guerrear por tu pueblo. Limpia los aires, crea una atmósfera, que se haga tu voluntad en la tierra, Dios del cielo. Tú eres tu nombre santo, 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 Dios. Oh, sí, Espíritu. Tú eres tu nombre santo, santo, Dios. Tú eres tu nombre santo.
para que hable a vuestro corazón. Oh Señor del cielo, pueden tomar su Biblia, pueden tomar su asiento, vamos a leer rápidamente la palabra del Señor. Palabra viva y eficaz, más cortante no es más de 12. Es la palabra del Señor. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a su discípulo y lo halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y lo halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino su discípulo y le dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Dios del hombre es entregado en las manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Levantaos, vamos, ved y acercaos el que palabra fiel y digna de recibir. Que Dios añada sabiduría en el nombre de Jesús en esta hora, para la honra del Señor. El título del mensaje esta noche tiene por nombre: la oración te fortalece. Ven aquí. La oración te fortalece. Lo voy a llevar primero, antes que Jesús llegara a Getsemaní, venía la última cena. Ya le venía de venir cantar cánticos. Venía a un lugar donde él siempre visitaba, se llamaba Getsemaní. Getsemaní es un lugar de lagas de aceite. Él siempre venía ahí con sus 12 discípulos. Pero cuando él sale de la última cena, él viene en este momento con 11. Porque Judas se fue cuando metió la mano en el plato con él, y él se retira. Él va a Getsemaní, llega y deja a 8 en un lugar, no se especifica dónde, y lleva a 3, que son Pedro, a Jacobo y a Juan. Lo lleva y le dice: velad conmigo una hora. Velad conmigo una hora. Él está y se aleja de él y empieza a orar, se postra y comienza a entristecerse. Le preguntaba Jesús, era de inspiración, ¿por qué llegó a entristecerse? Porque ya él sabía que llegaba la hora
y el momento para ser sacrificado. ¿Para aquí? Él está en ese lugar tristecido hasta su alma, pero en el lugar donde él se presentaba a Dios para que Dios lo fortaleciera, ese lugar era un lugar privado. Están aquí. Y lo que desea Dios, que cada ser humano, cada persona, Él desea que toda persona cuando ore con Él tenga un lugar privado, porque la oración en la privacidad fortalece a cuando estás débil. Están aquí. En el momento estaba bien entristecido, el lugar era privado. Por eso Él desea que toda persona desea que ore con el Padre en su privacidad. Y ahí estaba la fortaleza. En Getsemaní estaba la decisión de salvar al mundo o el mundo se perdiera. En Getsemaní fue el momento clave. La gente veía y conoce a Jesús como haciendo grandes milagros, grandes, pero en Getsemaní todo en la vida se mueve por decisión. Todo lo que se tome. Yo para convertirme tuve que decidirme. Jesucristo en el momento de decisión y su alma está entristecida, está abatido. ¿Alguien aquí sabe qué es la tristeza de interna? Eso no lo sabe todo el mundo, eso lo sabe Jesús. Y lo sabe permitir porque ya Él sabe que cuando tú sufres, ya Él conoce la situación que estás pasando. Por eso que tiene la capacidad de quitarte la tristeza para cambiar. Él cambia la situación. Ahora, en Getsemaní, pasan tres cosas. Dale palmas a Rey. En Getsemaní pasan tres cosas. Era un lugar del huerto. Era el huerto. Y Dios me enfoca que cuando Dios hizo al hombre lo llevó a un huerto. Al huerto del Edén. Lo lleva a ese lugar y ese hombre tenía contacto privado con Dios. Pero por ese Adán que fue tentado por Satanás en el Edén, vemos ahí de que por ese Adán primero entró el pecado y entró la muerte. Pasan los años, llega Jesús y Getsemaní es un huerto igual. Igual forma, la victoria que vas a tener, Dios está haciendo un preparativo, un terreno en tu vida y en tu corazón para que tengas una gran victoria. ¿Sabe por qué? Porque en el Getsemaní no se viene a dormir. En el momento de orar, de lucha, se viene a orar. Momento de tu debilidad, el momento de tu lucha, tienes que orar. En Getsemaní no se puede venir a dormir. Por eso que él iba y le decía: orá conmigo una hora. Dios te pone en tu corazón que te decida a ponerte a orar una sola hora con Él. Una sola hora. Una hora te pide. ¿Cuánto oran a Dios aquí? Siempre tiene que sacar tiempo para oración. Él estaba en ese lugar, pero él le decía esta palabra: Padre mío, que se haga tu voluntad, no la mía. Y él entendía que en el versículo 41, y Dios me llevaba allá, toda persona cuando oye de Jesucristo y oye la palabra de Dios, su espíritu está dispuesto a convertirse. Todo el mundo está dispuesto a convertirse. Los espíritus se activan en Dios, el mover del Espíritu Santo. La gente queda quebrantada, queda tocada y queda la persona dispuesta. Pero viene ¿qué? La carne. Y se opone y la gente queda en 3 y 2. Y el mismo Jesús hecho hombre estuvo pasando por esa tentación. Y para poder librar la tentación tiene que ponerte a orar.
porque él mismo tenía una lucha interna. En él había una tentación y todos sabemos que el tentador se llama Satanás. Satanás estaba tentando, tú vas a hacer eso, pasa de mí esta copa. Le está diciendo al Señor, yo voy a coger los pecados tuyo y mío. No habíamos nacido cuando Dios ya tenía y ya sabía que ibas a pecar de gran manera. Por eso que a Jesucristo le es fácil cargar la carga tuya y perdonar tus pecados, porque ya lo hizo hace 2016 años atrás, y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios pueda perdonar, porque Él lo cogió y Él tuvo en esa lucha interna diciendo, Padre, haz tu voluntad. Jesucristo nunca se hizo en contra de su voluntad. La Biblia dice en Hebreos, dice que Él fue obediente hasta la cruz. Ahí vemos de que la voluntad del Padre significaba que Dios deseaba que todo el mundo será salvo. Están aquí. Porque la voluntad de Dios, la palabra voluntad significa deseo y querer. Eso es lo que Dios quiere, que el humano se salve. Por eso que Él fue a la cruz. Y los hombres que estaban con Él estaban como dormidos. Y hoy la gente, para buscar la salvación, se duerme. Porque Satanás sabe que todos los hombres, la voluntad de Él es el querer y el deseo que todos los hombres sean salvos. Pero Él viene y duerme, les llena carga, lo entristece a los hombres cuando Dios lo llama. Y está entristecido Él mismo, porque Él sabe que Él no ha pecado y va a coger esa carga para Él, siendo Él puro. Y ya Él sabía de qué forma y qué manera iba a morir. Y por eso el sufrimiento y la lucha que tenía interna lo llevó al nivel de entristecerse hasta la muerte. Están aquí. Eso no salió de que porque salió de que eso es porque ya él sabía el sufrimiento. Solamente de pensarlo le llevó al sufrimiento. Y yo sé que hay gente aquí en Barraza que en la noche tienen sufrimiento. Son abatidos, les quita el sueño. Y Dios sabe todos los niveles de sufrimiento. Por eso que a Él nadie lo engaña. Él sabe verdaderamente quién está sufriendo. Y Él va ante los hombres por tercera vez, orando la misma palabra. ¿Qué te quiere decir con eso? Que hay oraciones que tú le has orado a Dios, que ya no se la ha volvido a repetir. Vuelve a repetirle la oración del principio, la oración que te levantabas en la madrugada. Vuelve a levantarte, porque Él repetía la misma palabra. Tienes que orar cosas y has dejado de orar cosas de hace años que no la has conseguido. Sigue orando hasta cuando la obtengas. Dale palmas al Rey. No te me quedes viendo. Ya no oras de la misma manera. Ya no oras con la intensidad que tenías al principio. Jesucristo decía, ay, párate, despiértate, porque ya viene el que me entrega. El único que sabe todas las cosas de tu vida, de lo que está pasando, se llama Jesucristo. Él estaba en Getsemaní, en el lugar de la decisión de salvación, y ya él sabía que venía el hombre que lo iba a traicionar. Mira, te vengo a decir que hay gente que van a ser traicionada, aunque tú no lo creas, pero Dios te está advirtiendo que cuando llegue la traición, el Espíritu Santo te va a advertir. ¿Quién es el que te va a traicionar? Dale palmas al Rey. Porque Él está contigo, ya Él sabía que lo iba a traicionar. Y estaba y venía en camino, ¿quién? Judas. Y los hombres de los sacerdotes. Me llamó la atención después de esta escena de Getsemaní. Quería que eran lagas de aceite. Jesucristo siempre buscaba el aceite del cielo. Y la oración que Él llevaba, una vida de oración, era una vida de buscar aceite. Cuando tienes aceite, más horas.
Cuando tienes aceite, más predicas. Está aquí. Porque el aceite de oliva, entre más le aprieta, más aceite sale. El cristiano, la persona que confía en Dios, entre más está opresión, tiene que orar para que fluya aceite, para que te multiplique, para que busque la gloria de Jehová. El aceite es siempre educado en un lugar de aceite. Ese aceite que unge ahora a los hombres es simbólico. Él buscaba el aceite del Padre. El aceite se busca en oración. Ahí está el aceite de Dios. Venía una escena donde lo arrestan ahora. Sale de Getsemaní fortalecido. En Getsemaní, en el momento de tu prueba, ponte a orar para que te fortalezcas. En el momento de la enfermedad tienes que ponerte a orar para que te fortalezca. En el momento de la batalla de la divinidad, ponte a orar para que te fortalezca. Porque no está la Biblia, ahí está en el otro, en Lucas dice que se le apareció un ángel, lo tocó y lo fortaleció. Cuando estás orando, si Dios te permitiera que los ojos espirituales se abrieran, tuviera los ángeles subiendo y bajándote, dándote un toque y fortaleciéndote para que veas que Él está contigo. Pero Dios no permite eso. Solamente tú ves que tu fuerza se vuelve a levantar porque te levantaste débil y te fortalece de una manera sobrenatural. Eso lo hace la oración. El ser humano ha perdido la línea de la oración. Dios me decía, enseña al pueblo a que ore. Él no dejaba de orar. Momento de tristeza se ponía a orar. Padre mío, la copa iba a tomarse, iba a ponerse sobre el hombro todos los pecados de nosotros, de todo el mundo. No habíamos ni nacido, no habíamos llegado al mundo cuando ya Dios sabía que todos no teníamos pecar, se los puso al hombro y se fue. Viene la escena dura. En Getsemaní Él fue prisionero. Hay momentos en la vida que las personas están atolladas, tienen pruebas tan fuertes y no oran, que Satanás lo agarra prisionero en el momento de la prueba. Y hoy también va a decir, en el momento de tu prueba, ponte a orar. Jesucristo podía estar prisionero con las cadenas, pero Él iba en su mente libre. Cuando tú oras, hay una liberación y se quita el cautiverio que Satanás te está poniendo, que no puedes aún ni convertirte, porque se opone la carne cuando Dios te habla a tu corazón. Él iba totalmente libre, Él iba libre, aquí iba encadenado. Pero hay una escena más fuerte. En Getsemaní pasaron muchas cosas. Antes de agarrarlo, encadenarlo, Jesús le preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Él le dice, yo soy. Cuando Él le dice que yo soy, dice que los hombres malos que venían con palos, piedra, y venían también con linternas, y venían con antorchas, dice que ellos cayeron, retrocedieron y cayeron. Quiere decir que todo plan diabólico que Dios ha tenido en tu vida, todas las maldiciones generacionales, cuando tú vienes a Cristo, te caen a tierra. Todo altar de brujería se cae a tierra. Toda enfermedad se cae a tierra. Todo pandillerismo se cae a tierra. Por eso que la raza hoy en día es un barrio libre, porque la época de la maldad llegó Jesucristo para deshacer toda la obra del diablo. Por eso que Jesús dice, yo soy el que salvé la raza, yo soy el que cambio a la gente, yo soy el que te sano, yo soy el que te alcanzo, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te habla, yo soy el que te convence. Yo soy el que soy. Jesucristo se fue una palabra en los tiempos de Moisés. Yo soy el que soy. Se fue hasta allá usando una palabra, yo soy el que soy. Y nadie puede nada por nadie. Ni tu mejor amigo puede nada por ti. Y ahí vemos que Jesucristo dice, yo soy el que soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra. Lo encadenan, iba totalmente libre, pero él va de Caifás, va para donde Anás, va para donde Herodes. Ahora viene la parte de la crucifixión. La crucifixión de Jesús no era nueva en el mundo. Era algo que se practicaba
en los tiempos de los imperios de los romanos. Simplemente cuando Jesús llega a la escena de la crucifixión y por medio de Jesús llegar a la crucifixión, hoy escuchamos que hay crucifixión, hoy escuchamos que los hombres lo clavaban en la cruz, pero ya los hombres eso lo hacían, en aquel tiempo lo hacían. Y hay hasta una película que dice El poder de la cruz. ¿La han escuchado? ¿La han visto? El poder de la cruz. Y Dios me llevaba, dile al pueblo que en la cruz no está el poder. ¿Están aquí? ¿Saben dónde está la cruz? ¿Saben dónde está el poder? El poder lo tenía al que crucificaron en la cruz del Calvario. ¿Están aquí? No sé si entendí, todo está en un nivel más allá para poder entender. La cruz no tiene poder. Tú le enseñas la cruz a Satanás y se ríe de ti. Pero tú le dices la sangre de Cristo, entonces él tiene que retroceder, porque él se acuerda que la sangre derramada fue clavada en la cruz, y por eso que el poderoso de todos los tiempos fue llevado a la cruz para poder vencer al maligno. Y por eso que la cruz tiene poder. El que fue colgado en la cruz tiene el poder sobre tu vida, sobre tu futuro, sobre tu familia. Los hombres eran crucificados. Mira la escena de Dimas y esta. Dos hombres crucificados, dos ladrones. El imperio romano impresionaba a los hombres, que todas las personas que cuando robaba judíos, específicamente, o hacía cualquier malandrina, los crucificaban. Era para que las personas tuvieran orden en el pueblo. Y eso era algo impresionante. La gente decía, yo no voy a ir para allá. Y se portaban bien y se sujetaban al reino romano. Pero Jesús, cuando llega a la cruz, le da la fama a la cruz. Amén. Y por eso que te vengo a decir que él tenía el poder de cambiar las situaciones, de darle la historia al mundo. Pero te vengo a decir que toda la historia empezó, la decisión empezó en Getsemaní, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha interna que él tenía con Satanás, tentándolo y descubriéndolo Dios, diciéndole para que los hombres entendieran. Cuando Dios habla, el espíritu está dispuesto. Y yo estoy seguro que hay gente que está dispuesta a buscar a Dios, está con el corazón ya listo, pero se levanta la carne y se le opone y le presenta el pecado. Le presenta, dice, tú no puedes convertirte, tú no puedes hacer esto. Y Jesucristo la vivió. Jesucristo la vivió y la pasó. Dios me traslada en el huerto, en Getsemaní, el huerto. El primer Adán perdió en el huerto de Edén. El primer Adán. Satanás lo derrotó en el huerto. Dios prepara un terreno muchos años después y lo mete en Getsemaní, que era un terreno donde había muchos árboles, donde también habían gente que cultivaba legumbres y cualquier tipo de cosa. Y Dios le prepara el terreno a Jesús para recuperar el huerto que se había perdido a causa del primer Adán. Y por eso que el apóstol Pablo dice que el segundo Adán entró a la victoria, y por medio del segundo Adán, que es Jesucristo, tú tendrás tu victoria, porque Dios ha preparado el terreno para que salga triunfante en la batalla que teniste en las debilidades. Se lo fuerte si se lo va a dar, y un amén, no tener que el enemigo te ate. Dios le revela eso a Pablo, el segundo Adán es Jesucristo, el que hizo a los hombres triunfantes. En toda lucha que tenemos nosotros, tenemos que ir en oración. Una vez yo di por revelación aquí que Jesucristo, o personas que cuando doblan la rodilla y tocan el cielo, tocan el corazón de Dios. Cuando tú doblas rodillas
y tú le oras a Dios, cuando él estaba orando de rodillas postrado al Padre, dice la Biblia que también de sudor salían grandes gotas de sangre. Y yo me imagino que esa grande gota de sangre fue sanando la herida. Los corazones heridos en este lugar, en cualquier habitación, la sangre de Cristo le va a quitar toda la herida, todo el sufrimiento, porque él fue sanando la herida. La sangre de Cristo sana herida vieja, porque Dios te está sanando por medio de la sangre de él. Fue sanando la herida, fue sanando. Y temor a ver, nadie suda sangre por así. Momento de lucha, de aflicción, lo lleva al estado de ánimo de sudar sangre, porque la preocupación hace que la persona pierda el control. Una preocupación hace que pierdas el control. Voy a poner un ejemplo. Iba Saúl, lo iban a poner por rey. Viene Samuel, le establece un tiempo, 7 días para que tu reino sea firme y establecido. Se levanta un conflicto y una guerra. Saúl no oró, entró como en angustia, entró como en preocupación. Venían los filisteos, él no sabía qué hacer. Samuel estaba viejo, pero Samuel venía en camino. Y dice la Biblia que cuando se fomentó la guerra, Samuel llegó en medio de la batalla. Usted imagina un viejito entrando en medio de la batalla de acción. En medio de tu batalla vendrá el anciano del cielo. Y venía caminando, entrando, y le decía: ¿qué has hecho, Saúl? Has actuado locamente. Una persona bajo presión no sabe tomar buenas decisiones. Dale palmas al rey. No sabe tomar buenas decisiones porque viene turbado. Y Jesús estaba turbado hasta el alma. Y él sabía que el recurso en privado iba a salir exitoso. Cuando ora será una vida de éxito en el reino de los cielos. Él sabía que lo que iba a hacer para el Padre tenía que ser exitoso, y todo lo presentó en oración. Todo va en oración. A veces salimos por otro con nuestra misma fuerza, porque me gustó la palabra que dice Jesucristo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hoy día, siervo o no siervo, gente de cualquier tipo de hambre, andan conforme a su voluntad. Dale palmas al rey. Andan conforme a su voluntad. A mí me dio la gana de hacer esto. Yo creo que Dios aquí, y Dios no le ha dicho nada, no está bajo la voluntad. Voluntad significa deseo, querer. Y eso Dios dirá la lucha interna de que él sabía todos los preparativos, pero él quería confirmar que la voluntad del Padre iba a estar sobre él, y eso lo buscó en oración. En oración se busca la solución. Dale palmas al rey. En oración se busca la solución. Y estaba Jesucristo ahí, tristecido. Sabía que la cruz no tenía fuerza. Sabía que los hombres que lo iban a apretar. Y me gustó Pedro: yo voy contigo hasta la casa, hasta la muerte. Y cuando llegó la hora de la verdad, hay gente que está alrededor de nosotros que te dicen: yo voy contigo hasta la muerte. Y a la hora de la verdad, te van a tirar la toalla, te van a abandonar. Jesucristo sabía que cuando él iba a ser apresado, él tenía que cogerlo él solo. Hay momentos de prueba que te va a llegar a tu vida tú solo. Y tú solo vas a tener que defenderte en oración delante de Dios. Porque cuando Jesús me llevó la transferencia de mi tía en la película de Dios: párate, Pedro, párate. Estaba alentando a Pedro: ese pecado, ponte conmigo. Necesito que te ayude, que era otro dormido. Yo necesito que te pare, ora conmigo una hora. Y se iba de nuevo. Y cuando venía la entristección, el congojo. Y cuando veía, lo veía durmiendo.
Él deseaba que sus amigos le ayudaban a orar. Y hay momentos en la vida que estás pensando que tus amigos van a orar por ti. Y nadie está orando por ti. Vas a tener que pararte tú mismo a orar por ti. Porque Dios te está preparando una gran victoria. Y para que tengas experiencia con el Padre de las luces que está en el cielo. Por reparte todos los dones a los hombres en la tierra. Hay que enfrentar a veces lo suyo solo. Otra escena solo. Cuando atrapan a Jesús, sale Pedro, saca la espada. Yo me preguntaba, ¿de dónde sacó esa espada Pedro? ¿De dónde la sacó? Si los que caminan con Dios no tienen armas. Amén. Cuando tuvimos un siervo con una pistola en la cintura. No tuvimos un siervo con un cuchillo y que aquí me dio algún cuchillo. La arma es la palabra de Dios. Yo me quedaba pensando cómo Pedro llegó, pero acuérdate que Pedro amaba a Jesús. Y cuando Pedro ve que van a agarrar a Jesús violentamente, que me metí en esa escena. Cuando van a agarrar, que van a agarrar el hombre que daban tan violentamente con palos, piedras, los sacerdotes de Aná y Caifás sí usaban armas. Los secos casos de armas, confían en las armas, van con la vida. Y van a la iglesia, pero vamos a su pistola para esa convención, y ese estaba con sacerdotes, dice que los sacerdotes tenían armas. Y me decía, y en el forcejeo, de que cuando el diablo quiere que uno peque, te lo presenta en mí. Y Pedro vio al sacerdote armado y le ganó la espada. Y cuando le gana la espada, Pedro, como amaba a él y traía lo que estaban forcejeando con su Señor, le tiró a matar. Pedro no tiró a cortar la oreja, Pedro tiró a matar. Pero como el hombre del mundo es sagaz y vivo, él vio la espada y se quita, que le quitan la oreja. Y aún veía yo a la gente que estaba en esa escena, Jesús mostrando un escenario de poder, agarra la oreja y sin cirugía, porque Jehová es tu médico. Cuando te sientes mal, invocas a Jehová Rafa. Yo soy tu sanador, te dice el Señor. Se la pegó. ¿Y tú crees que yo estando ahí, tú crees que yo voy a querer arrestar a ese hombre? Sabiendo un milagro que está haciendo, había una ceguera espiritual en esos hombres. Satanás lo tenía cautivo. Y cuando llegan ahí, Pedro, Jesucristo mismo dice, suelta, suelta. Ese es el refrán que hoy se dice, el que hierro mata, hierro muere. Se dice, el que espada mata, espada morirá. Estaba hablando de ese refrán que está ahora, el que hierro mata, hierro muere. Y Pedro obediente soltó al amor de Dios. Hay hombres y gente de aquí que tienen que soltar la vida maligna que llevan para que Dios trabaje en su vida, y eso se suelta en obediencia a la palabra de Dios. Y estaba ahí Pedro, se lo lleva, pero Jesucristo se lo debe entenderlo. Jesucristo dice, ya me tienen a mí, soltarlo a ellos. ¿Sabe por qué? Porque todavía era el Redentor, todavía no había muerto. Agarran a Pedro y lo matan, se va para el infierno. Porque todavía la redención no había llegado todavía al objetivo. Y Jesucristo le dice, soltarlo a ellos, ya me tienen a mí. Y entonces Pedro comenzó a seguirlo de lejos. Comenzó a seguirlo de lejos. Y cuando una persona sigue a lo de lejos, comienza a negarlo. Comienza a hablar igual al mundo. Amén, están aquí. No comience a ver a Dios de lejos, comienza a acercarte. Entre más te acercas, hablas más igual que Él. Entre más está más cerca, piensas igual que Él. Entre más te acercas a Él, amas a la gente igual que Él. Por eso que Pedro lo acercaba y se calentaba, y me sorprendió. El hombre que un momento había dicho yo le amo a Él, se estaba diciendo, sentándose viendo el fin de Él. Estaba después de la Biblia. Vio el fin, decía, el fin de Cristo.
Cuando tú crees que el fin de la historia de tu vida ha llegado, es cuando Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Cuando tú ves que el fin, cuando tú ves que los doctores, cuando tú ves que no se puede, cuando tú ves que dice, ahí es donde entra Dios. Y ahí es donde entró el director de tu película. Amén. Es el director de tu película. Es el que te va a dirigir. Es de la escena tuya. Es el que te va a decir, estos son los que son tuyos. Estos son los que van contigo a hacer una película para mí. O sea, ahí entonces el Señor se dio cuenta que cuando estaba en la cruz Jesús, nadie, ninguno de sus discípulos tuvo en esa escena. Nada más tuvo que uno, que era Juan. El mismo Jesús en la cruz le decía, Juan, he ahí tu madre, he ahí tus hijos. Y desde entonces se lo llevó a mi vida de Juan. Es decir, que nosotros somos hijos de Dios cuando miramos a la cruz del Calvario. Aquí, cuando miramos a Jesucristo, somos hijos e hijas de Dios. Jesucristo en Getsemaní muestra muchas cosas y mucho deseo y mucha decisión. Mucha decisión en Getsemaní por la decisión que tomó Jesús esa noche. Hoy estamos aquí. Amén. Jesucristo dejó el cielo, con esta cierro. Jesucristo dejó el cielo y se hizo hombre. Dejó su trono y en Getsemaní estuvimos tan así de cerca de perder la salvación. Así de cerca. ¿Sabe por qué? Porque si el Padre no le envía a Elías y no le envía a Moisés y no le envía antes, Jesucristo era un ser humano como tú y yo. Y te voy a presentar una escena. Una persona que le dice, te van a matar a las 12 de la noche. Te van esperando un muchacho para meterte 2 tiros en la cabeza y nada más te queda solamente ese camino. Tú irías. ¿Qué tú haces? Pues otro sacó, están esperando, están advirtiendo. Jesucristo no le quedaba una u otra. Voy a morir embolado, voy a morir crucificado. Tenía nada más esa decisión. Y estaba así de cerca, por eso que le pedía al Padre. El Padre recurrió a su ayuda, enviándole a Moisés y a Elías. Moisés era el hombre de la ley y Elías el hombre de la profecía. Quiere decir que antes que Dios te bendiga, tú tienes que vivir bajo la ley para que venga la profecía y venga el cumplimiento de tu vida. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Sus mandamientos. Porque todos tienen algo escrito en nuestra vida que se va a cumplir. Pero antes que se cumpla, tienes que vivir bajo la ley de Jehová. Vive bajo el mandamiento de tu Dios, para que se cumpla lo que está escrito en ti. Jesucristo dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y sellado en el cielo, escrito sobre ti, Dios lo va a cumplir, porque está escrito. Dale palmas al Rey. Dale palmas al Rey, porque lo tuyo está escrito ya. Nosotros somos la copia exacta de Dios. La copia exacta, imagen y semejanza de Dios. Todo lo que vivió Jesucristo vivimos nosotros. Todo lo que vivió. Vía de aflicción, oración. Vía de victoria, vendrá victoria. Están aquí. Una vida de búsqueda del Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Vía de promesa, Él te lo va a dar. Vivimos bajo conforme al ejemplo de nosotros. De lo cual nosotros tenemos que vivir bajo la inspiración de Él. Entonces él fue una vida de inspiración. Y él veía una vida de tristeza en ese momento. ¿Cómo fue ese cambio? Es porque él pensaba ya el momento de partida. Y decía anticipadamente, llegó mi hora. Hay gente que aquí le ha llegado su hora de convertirse a Dios. Hay gente que le ha llegado su hora de buscar la presencia de Dios.
Hay gente que ha llegado su hora de buscar más oración, porque ya es la hora de lo cual Dios tiene preparada, que en este tiempo es tu hora de volverte a Dios. Amén. Es su hora. Jesucristo sabía su hora, sabía su tiempo. Todos tienen su tiempo bajo el cielo. Todos tienen su hora. Y cada quien tiene una hora y un tiempo en este mundo. Amén. Quiere decir que tenemos que buscar ahora la presencia de Dios más que nunca, porque estamos viviendo bajo tiempos peligrosos. Los hombres son violentos, crueles, homicidas, aborrecedores de Dios. Amén. Ese tiempo que estamos viviendo. Y es de la hora que tiene que entrar en el plan de salvación, porque todo lo que vivió Dios fue bajo un plan. Y cuando Dios crea un plan, es un plan perfecto. Dios tiene para ti el plan perfecto. Si estás aquí, es porque la perfección y el tiempo y la hora es para este tiempo, para tu vida. El plan de Dios es perfecto, donde tenemos que inclinarnos a Dios. Y Jesús sabía que todo en la vida se logra por una decisión. El cambio de tu vida es por una decisión. Una decisión cambió el plan del mundo. ¿Fue a dónde? En Getsemaní. Ahí, en el momento de la prueba, hay que buscar la decisión de buscar al Rey. Y eso fue lo que hizo Dios. Una vida de éxito es una vida de oración. No, pero no, de pie. Me llamó la atención cómo Dios me mostraba. Lleva a la gente a orar. A los días de la tentación, ora a tu Dios. Tenemos que orar. Una vez me preguntaron, siempre le digo a los muchachos, una vez me preguntaron a mí, ¿cómo has permanecido? Tengo 10 años en el Evangelio. ¿Cómo has permanecido? Llevo una vida de oración. He conocido, dice, a mucha gente que se convirtió contigo al mismo tiempo y han desertado. Yo le digo, yo vivo una vida de oración. La oración es la que me sostiene. Hay gente que no ora, gente que vive bajo la voluntad de Él, de ella. Tenemos que vivir bajo la voluntad del Padre, porque Jesucristo fue bajo la voluntad del Padre, no fue la de Él. Los pecados de nosotros eran como un vaso amargo que se iba a tomar. La separación que tuvo Él. Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué lo abandonó? Porque Dios no tiene trance con el pecado. Se sintió solo y abandonado. Hay gente por ahí que se siente solo y abandonado. Porque el pecado lo separa de Dios. Y como él estaba lleno de pecado en la cruz, el Padre no podía tener comunión con él. Y Dios necesitaba y me presentaba. ¿Por qué las personas no oran a Dios? Es porque el pecado hace que te silencio. Es una revelación. Dale palmas a Rey. Pues estoy enseñando algo al secreto. Cuando tú pecas, tú no quieres saber de oración. Tú te guardas silencio. Y Satanás le gusta a la gente el silencio. A Dios le agrada a la gente que como ora. Porque está la comunión y la intimidad con tu Padre. Y ahí se ve las revelaciones que Dios te va a dar a tu vida. Por eso Jesucristo le dice, Él me está tentando que yo no ore al Padre. Pero yo les excito a ustedes que oren una hora. Porque Satanás sabe que el hombre cuando más ora, más presencia tiene. Entre más ora, más aceite tiene. Entre más ora, más revelación tiene. Entre más ora, tiene más unción. Entre más ora, más te fortalece. Entre más ora, tienes más visión. Entre más ora, Dios te rodea. Entre más ora, Dios te usa. Entre más ora, Dios quiere un pueblo que ore delante de su presencia. Jesucristo vivía en oración. Porque ya lo sabe, cuando uno peca, se queda callado. ¿Por qué la gente del mundo no ora? Pregúntate. El pecado no lo deja orar. ¿Tú crees que Dios me va a oír? Yo soy pecador. Se quedan callados. Se acabó la oración.
Si no le agrada a la gente así, allá, que no ore. Están aquí. Y así que Dios es fiel. Y no fue tanto fuego, Dios una enseñanza. Él desea oír tu oración. Porque la oración del hombre es como incenso que llega al tercer cielo, y allá es como perfume flagrante que agrada el trono de gracia a Dios. Es la oración, la intimidad con Dios. Jesucristo quiere enseñarle a ellos: ora conmigo una hora, velad y orad. Está atento, ¿sabe por qué? Cuando tú oras no eres sorprendido por el enemigo. Ya en la oración Dios te dice: te van a venir a traicionar, te van a venir a atacar, en oración Dios te dice todo eso. Por eso que ahora el querer y la voluntad de Dios, o el deseo es de Dios, querer oír tu oración. De aquí en adelante el pueblo de Dios comienzan a levantar oración al tercer cielo. Dale palmas a Rey, porque Dios necesita oír lo que tú quieres saber, lo que tienes en tu corazón. Necesitas orar. Buena oración.